Muy buenas tardes, yo soy Mónica Monteiro y bienvenidos a nuestro espacio. Yucatán encanta a todos por su belleza, su geografía, su cultura, su gastronomía. Y aquí tengo un experto, don Jaime Novelo, de Yucatán. Muchas Hola. gracias, don Jaime, bienvenido. Muchas gracias a ti, Mónica. Estamos para apoyarte en todo lo que pues, tú haces, porque de alguna manera es difundir nuestra cultura y ahora a través de la cibernética y de estos medios tan ágiles que tenemos, pues llega mucha más gente de lo que nosotros en algunos lustros anteriores, por decirlo así, no teníamos esa manera tan ágil de llegar a tanta gente y bueno, aquí estamos para dar lo que tenemos para dar, en la medida en lo que podamos dar. Sí, y le comento que tuvimos el primer episodio, don Jaime, nos fue súper bien, hablando de Yucatán, de la historia y de la guerra de castas, que fue cruel, no fue una historia tan bonita de Yucatán, pero nos trajo más gente, entonces dije, tengo que llamar a don Jaime y hacer el segundo episodio, y muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de las pirámides de Chichén Itzá. Bueno, en todo el mundo una manera de manifestar el hombre su visión de la grandeza, su acercamiento a lo alto, pues son las pirámides. La prueba son las pirámides, las grandes pirámides de Giza, en Egipto, las pirámides que hay en el Mesoamérica, entendiendo la parte un poquito más al norte de lo que es hoy el altiplano de México, un poquito más al norte por el lado occidental, bajando todo lo que es ahora el Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán hasta el norte de Guatemala, llegando inclusive, en el norte de Guatemala se manifestó muy bien la cultura maya quiché, pero lo maya llegó a extenderse hasta lo que es hoy Costa Rica, Honduras precisamente, Nicaragua, Honduras, un poco El Salvador. Pero toda esa Mesoamérica se dividió en grandes pueblos que se dieron su propio nombre y generaron una cultura que hoy es admirada en el mundo. Entre ellos, la cultura maya, que se empezó por el norte de Guatemala. De alguna manera se vino una decadencia que hasta hoy se estudia las razones y no se encuentran exactamente los porqués. Y de ahí vino el nuevo imperio maya que se desarrolla con gran fluidez en la península de Yucatán. Entendiendo por la península de Yucatán, no es lo que hoy es el estado de Yucatán, sino abarca los estados de Campeche, de Quintana Roo y el propiamente Yucatán, que le da nombre a toda la península. La parte yucateca abarcaba incluso una buena parte de Tabasco, norte de Guatemala, lo que es hoy Belice. Entonces, una extensión muy grande, muy extensa de selva, que se generó ahí una civilización nueva, se hizo un desarrollo muy grande. Y volviendo al tema que me preguntas, las pirámides también manifestaron su grandeza, su admiración de ellos mismos hacia lo superior a través de sus pirámides. Entre ellas hay muchas, la de Cobá, que la tenemos aquí cerca de Cancún. Que hoy descubrí que la de Cobá es de las mayores de México y nadie habla tanto de la pirámide de Cobá, ¿verdad? Porque no está tan grandes. conservada. Quizás su cercanía al mar y hecho con una piedra que no es tan duradera como la que hay en el interior de la península de Yucatán, ha hecho que se deteriore con más facilidad a través de los siglos. Pero la de Yucatán no es de las más grandes, la pirámide de Kukulcán es una pirámide de las más pequeñas que hay, pero para mi gusto la más bonita, porque sí, representa mucho más. Tú ves las pirámides de Egipto, su grandiosidad por su tamaño y de lo que se ha estudiado de ellas, que son tumbas de los faraones, pero digamos que son no lisas, porque están compuestas por grandes piedras que pesan toneladas, pero la de Kukulcán en Chichén Itzá es una pirámide que representa mucho, es un reloj solar,
es una manifestación, es un alarde que hicieron los mayas de una técnica que hasta hace pocos años, hasta donde sé, la NASA tuvo que hacer un programa especial para que se reproduzcan los equinoccios que ahí se generan los 21 de marzo y los 21 de septiembre, que son los equinoccios. Equinoccios. Sí. É claro, e é muito interessante lo de la pirâmide de Kukulcán, porque ele, como os maias sabiam, Don Jaime, porque conforme a posição do sol, ahorita o Kukulcán baja, há uma forma de serpente que se baja, ou seja, eram astrônomos à parte, os maias, e sabiam a posição de los astros, que hoje nós outros, com toda a tecnologia que temos, não podemos. Bueno, lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que uno aprende a través de tantos medios, deben de servirnos para motivar nuestra propia imaginación y dar un aporte muchas veces sobre refilones de lo que escuchamos, lo que leemos, para encontrarle un motivo más del porqué de las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? La península de Yucatán tiene uno de los calores más intensos que hay en todo México y en buena parte del planeta. Creo que es el segundo en el mundo donde más calor se siente, aparte del desierto del Sahara. Por eso acá, pues, y además tenemos unas lluvias periódicas en el año, que si en avión cuando estás bajando aquí a Cancún, ves esta amplia zona verde que tenemos, ¿no? Sí. Quiere decir que muy caluroso, pero también tenemos mucha agua. Agua que proviene de abajo y que se alimenta de arriba. De arriba por las lluvias y abajo porque se almacena a través de los cenotes, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero decir con la aportación que uno le pueda dar? Y es la que yo encuentro dentro de todo eso que tú me acabas previamente de plantear. Con tanto calor, pues si los trabajadores mayas que salían a trabajar el enequén, salían a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana regresaban a sus poblados, a sus haciendas enequeneras, porque después de las 10 de la mañana es imposible trabajar en el campo yucateco, de tanto calor que hay. Entonces su horario de trabajo era en la madrugada, que es fresca, de 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Eran 6 horas de intenso trabajo, cortando las pencas de enequén. ¿Y luego qué hacen? ¿Y luego qué? ¿Y a qué le voy a dedicar tantas horas del día? Pues me acuesto en mi hamaca. La siesta. Pues la siesta, pero no voy a dormir siesta toda la mañana, ¿no? ¿Y dónde veo? Arriba. Y me pongo a observar, pues, ¿qué sucede? Y cuando viene el atardecer y sale la estrella de la tarde, que es Venus, me doy cuenta que sale en un lado y en otra época del año sale en otro, igual que el sol. Y si se siguen acostaditos en la hamaca hablando con los niños y con la esposa o en las tertulias, siempre viendo para arriba, se dan cuenta que la luna tiene un ciclo de 28 días. Y se dan cuenta también que el sol empieza a salir por un lado y se oculta por el otro, no siempre igual. Luego empiezan a determinar. Fueron grandes observadores del cielo. Sí, que mayas. hoy ya no, o sea, con tanta tecnología que traemos, no, Ya no nadie es pone necesario. atención al cielo, a la naturaleza, ¿no? Que es... Y es una maravilla, y es un agasajo al alma ver el cielo. La verdad, La sí. verdad, porque no solamente nos dice, nos habla, sino nos inspira. Entre las poesías más sentidas, entre las canciones, entre el arte romántico de la canción yucateca se distingue por ser una canción romántica, de elogio. Manzanero, Guti Armando Cárdenas, Manzanero, sí. y muchos más. Algunos de ellos tuve la oportunidad de conocer. El Coqui Navarro. ¿Usted conoció el Manzanero, Don Jaime? Perdona. Sí. ¿Usted lo conoció? Como no, el papá de Armando Manzanero, que falleció hace poco tiempo, Sí, es creo, el 2 papá años, era ¿no? un músico también, un gran violinista. Y mi papá fue trovador, no sé si lo hablamos en el programa pasado, esto también,
Un poquito, sí. ¿sí? Pero pues sí. hombre, coincidieron allá mi papá y el papá de Armando Manzanero, que tenía más edad que mi papá, pero tocaron juntos. Mira, don Y Jaime. Armando Manzanero era un joven meridano que tuvo el arte de componer canciones. En Brasil es conocidísimo. Es hermano. increíble Sí. la capacidad, fue increíble la capacidad que él tuvo para hacer tantas y románticas canciones. Entonces, con todo el respeto para las otras canciones bravías que hay en México, como canciones vernáculas de estados que son, manifiestan las cuestiones rancheras, se recrean en muchos corridos de la época de la Revolución. Hoy lamentablemente hay corridos de gente que se ha dedicado a hacer cosas malas, incluso el gobierno mexicano está prohibiendo este tipo de música, pero los yucatecos hicieron canciones preciosas. Te voy a decir una, ya que me tocas el tema y que yo soy muy aficionado a De eso. la música. Es la canción yucateca poesía hecha canción. Primero se hace la poesía y después se musicalizaba. Y Guti Cárdenas, que fue uno de los iniciadores o que manifestó muy bien el sentimiento yucateco, tuvo una novia que se llamaba Flor, que tuve el gusto de conocer, y que el hijo de esta señora Flor puso un negocio de carros usados aquí en Cancún. O sea, no está muy lejos la cuestión, ¿no? Y se enamora, ¿cómo se enamora uno en la juventud? El gran Guti Cárdenas, veinteañero, se enamora de esta muchacha, Flor Manzanilla, y empieza a hacer lo suyo para ver si la hace novia. Pero ella tenía otro enamorado, si no me equivoco, un odontólogo. Y ella prefiere al odontólogo. Entonces, le dice a Guti Cárdenas que no puede ser su novia, que ella estaba enamorada de otro. Entonces, Guti Cárdenas escribió la canción Flor, que dice, Flor se llamaba, Flor era ella, flor de los bosques en una palma, flor de los cielos en una estrella. Murió de pronto mi flor querida, erré el sendero, perdí la calma, y para siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma. Mira qué bonito, don Jaime. Así dijo La que lo alma despreció pura de- una mujer. Mientras oyes otras canciones, y no quiero decir de qué parte de México, que de esta chancleta no la vuelvo a levantar porque tu traición, que porque no sé qué cosas. Sí, Son sí, cosas muy sí, diferentes. son. No, música es frecuencia y cuidado con la música que escucha porque te baja tu frecuencia hasta inteligencia, ¿eh? Y ya no hacen tantas músicas con tanta inteligencia para eso, para dejar a la gente más tonta. Sí, bueno, pues Ay, que esa es tonto una es más manifestación fácil. del romanticismo. ¿Y de dónde viene esto, no? Yo lo atribuyo al clima. El clima nos rige. El clima nos da lo que comemos. El clima nos da la tranquilidad muchas veces de poder estar en casa, como los calores yucatecos, y el clima frío, pues también uno tiene que recogerse. Pero con todo el respeto para todos los climas, Dios inventó las cosas y por algo las inventó. Sí, sí, aquí, allá. Pero la característica yucateca se distingue por eso, ¿no? Eso fue dentro del paréntesis que me preguntaste de Ya Armando fuimos a la Manzanero. música Sí. y ya nos... Pero volviendo a la súper pirámide, bien. la pirámide, Regresamos a la pirámide. la de pirámide de Kukulcán. ¿Qué quiere decir Kukulcán? Serpiente emplumada. Y no es un invento yucateco, no es un invento maya. Las investigaciones dicen que Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada, en el idioma mexica, que el que se dominaba, los que dominaban en el centro del país, en el altiplano, viene, pues ellos eran grandes, pues en ese no había caballos, todo se hacía caminando, ¿no? Y llegaron a Chichén Itzá, y aquí es donde los mayas toman y perfeccionan el concepto de la serpiente emplumada. ¿Y qué serpiente?
¿Qué tipo de serpientes? Hay muchas serpientes. La serpiente de cascabel. Y no cualquier serpiente de cascabel, porque hay 7 o 10 variedades de serpientes de cascabel, sino es la que se genera en las pedregosas y extensivas, en muchas veces lugares que hay en Yucatán. Es la llamada Durissus durissus. Venenosa. Venenosísima. Todavía hasta la fecha hay esas Sí, serpientes, muchas. Estamos en una región de muchas serpientes, pero Sí. la Durissus durissus es la que tiene 2 características. Bueno, la serpiente del cascabel tiene la característica de agregar un cascabel a su cola cada año. Es una cosa muy curiosa. En el mes de julio, como ahora, el 16 de julio es cuando tenían ellos conceptualizado el solsticio de verano. Y es cuando las serpientes cambian de piel. Eso lo llegué a ver, porque viví en una casa de niño que tenía un patio muy extenso y era común para nosotros encontrar el forro de la serpiente embarrado en las albarradas, porque ellas se restregaban para poderse quitar la piel. Y al quitarse la piel no se quitaban la cola, ahí quedaba un cascabel. Y exactamente cada año le agregaban un cascabel a su cola. Luego los mayas decían, animal sabe contar, porque le pone un cascabel a su cola cada año. Bueno, te puedes encontrar una serpiente de 10 años y no por eso tiene 10 cascabeles, hasta 6. Hasta 6 cascabeles te das cuenta que la serpiente es adulta. Si tiene 2, pues nada más tiene 2 años. Pero además es un animal que, si bien por la cuestión de la religión es condenada y mal vista por cuestiones de religión, pero los mayas no lo veían así. A una serpiente de cascabel te avisa si te va a atacar. Y cuidado, que es muy venenosa. ¿Y cómo te avisa? Se para, como se para la cobra, por ejemplo, ¿no? También para atacar, y levanta la cola y empieza a sonar su cascabel. Diciendo, ya y te está avisando, no te acerques que te puedo hacer daño. O sea, es un animal noble. Es un animal que, aún siendo muy peligroso por su veneno, le avisa a su posible víctima que la puede lastimar. Y la avisa de esa manera, moviendo el cascabel. Entonces tú ya escuchas y no te acercas, te vas o la dejas ir. Entonces los mayas se dan cuenta de esto, y además tiene una característica: el rombo que tiene en el lomo, vamos a llamarle de esta manera, es perfecto. Es una forma perfecta. Entonces esto viene de México, bajando a Yucatán, llegan a la única parte que está comprobada que hay una influencia tolteca, que los toltecas fueron los griegos de los romanos en Europa, en la península itálica, y los griegos un poquito más para el otro lado del Mediterráneo, pero en México no. En México los toltecas se caracterizaron por cultivar el arte. Decir mexica no quiere decir tolteca. Tolteca fue una región donde se generó mucha cultura en el altiplano. Entonces llegan a los mayas, y los mayas perfeccionan esto. El que no ha estado en Chichén Itzá y no ha visto el fenómeno del descenso de Kukulcán, se ha perdido, que además es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Por votación se hizo. ¿Por qué? Porque más o menos a las 4:20 de la tarde, yo he estado allá y eso vi en mi reloj. ¿Fuiste este año allá? No, es el 21 de septiembre va a ser. Ok. Espera, cuando entra el equinoccio. Pensé que fue ahora que la serpiente bajó, ¿no? No, baja en septiembre y baja en marzo. Okay. El 21 de marzo y el 21 de septiembre, cada 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hace? El sol se va poniendo, y conforme se va poniendo, le va dando a la balaustrada, que son 9 espacios, el más grande, el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta llegar a la pirámide, son 9.
y lo hicieron los mayas boleadito, para que cuando pegue el sol le dé al primero que se proyecta en la escalera, y ahí se forma el primer triángulo isósceles. Viene de abajo. ¿Y qué hay allá arriba? La cola de la serpiente, son las que sostienen la casita que está allá arriba del castillo de Chichén Itzá. Le dicen castillo también, ¿no? Y luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Son 7. Número mágico en todas las culturas. Sí es cierto, sí es cierto. Y puedes distinguir cómo, a pesar de que tiene un cuerpo alargado la serpiente, pero se nota cuál es la cabeza, pues entonces aquí, en lo que pudiera ser el inicio de la, vamos a pensar que no tiene cuello la serpiente, sino termina lo largo de su fisonomía y empieza la cabeza que es más ancha, allá termina el séptimo triángulo y desciende, por eso se llama el descenso de Kukulcán. Es una maravilla. Para poder hacer eso, los mayas no solamente determinaron cuál era el norte, porque hay 3 tipos de norte, los 2 reconocidos y uno que encontraron los mayas adicional, y viraron porque allá no se podía fallar. El arquitecto maya y los sabios mayas que se dedicaron a hacer esa pirámide no podían decir, oye, no se refleja correctamente los triángulos que simbolizan a la serpiente, muévele un poco a la pirámide, ¿no? Para que no se puede. Desde que se hizo, se empezó a hacer perfecto como lo increíble, ellos, don ¿no? Jaime, toda esa historia, eu sei, como sabe? ¿Cómo saben? ¿No? Lo que usted comentó, tenían más tiempo para estar observando, pero siento que es una parte, no sé si espiritual o de la intuición de ellos, o eran seres más evolucionados que nosotros, porque Mira, no sé, hay una incógnita ahí que nunca vamos a saber. Hablamos de Armando Manzanero. ¿Quién le dio el don a Armando Manzanero de hacer la música que hizo? Divino. Vino así, vino así. En nuestros genes está todo, ¿no? Y aquel pintor, Pablo Picasso o cualquiera, Velázquez o el que querramos, ¿no? O los murales de Bonampak o los egipcios, todo eso, ¿no? ¿Quién puso aquel? ¿Quién le dio? ¿Cualquiera lo podía hacer? No. Y aquel que vino con el arte de la guerra, que podía confiarse a él la seguridad de una ciudad para impedir que tuviera invasiones o lo que sea, ¿quién le dio eso? Entonces, ahí, hasta me voy a la Biblia, la parábola de los talentos, ahí están repartidos. Entonces también los sabios mayas no tenían por qué ser diferentes al resto de la humanidad, venían con el arte de hacer cosas, ¿no? De hacer, en este caso, el diseño de hacer una pirámide que pudiera reflejar la pirámide, el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada, que era un dios para ellos. Y una cosa curiosa, ¿cuántos peldaños tiene la pirámide de Kukulcán? 91 por cada lado. Y si multiplicas 91 por 4, te da 364. Mira. Más la explanada donde está la casita, 365 son los días del año. Son cosas que le llamaban a ese año, le llamaban el Ha'ab, el calendario Ha'ab. ¿Y qué quiere decir Ha'ab? El verdadero, porque ellos tenían otro calendario, el de 260 días. Es un calendario religioso. Y tienen todo un sistema ellos. El hablar de los calendarios mayas, no, realmente había un tercero, que es cuando ellos conceptualizaban desde qué año empezó la era de la existencia del hombre en la tierra, ¿no? Por eso los mayas no cumplían años, cumplían días. ¿Cuántos días cumples hoy? Entonces ellos podían, ¿sí? Nosotros contamos años porque tenemos una herencia judeocristiana. Y de allá empezamos de una supuesta edad de Cristo, y cuando nació y empezamos a contar. El 12 meses, sí. Pero no es así, no tiene por qué ser así. Hay otras culturas donde ellos... ¿Y tú cuántos días tienes? Pues cumplí 3.500 días, más 21.